8, ¿qué dice en la forma que se ejerce la acción penal pública para las infracciones que constituyen contravenciones de policía de cuarta clase? Será reprimida con multa de 200 a 2,000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo es posible que se aplique dos clases de sanciones por un mismo hecho? Es decir, que se juzgue a un ciudadano por un mismo hecho dos veces, lo cual está prohibido por la Constitución. Y veamos cuáles son los escenarios intrafuncionales que crea la sanción migratoria. Como antecedente, según el Ministerio de Turismo, sobre la efectividad de la sanción penal migratoria, apenas el 2% de personas extranjeras pagaron la multa. Es decir, que el 98% prácticamente no han pagado la multa, por lo que el artículo 38 es letra muerta en el papel. Acá tenemos a Fernando Bustamante como exministro de Gobierno. Yo pregunto, exministro de Gobierno, ¿es cierto que esta norma prácticamente ha quedado como letra muerta en el papel? Veamos cuáles son los escenarios. 1. Si se deporta al ciudadano irregular migratorio sin que pague la multa, el Estado ecuatoriano incumpliría su propia ley, es decir, una burla al país. 2. Si no se deporta al ciudadano irregular migratorio y se lo priva de la libertad, se generaría una prisión por deudas. Pregunto, si se mantiene a una persona privada de la libertad más de 24 horas sin fórmula de juicio, ¿acaso esto no es inconstitucional? Y segundo, ¿se puede mantener a una persona privada de su libertad por deudas? No, señores, con excepción, sí, de las pensiones alimenticias que establece la misma Constitución. Y tercero, si no se deporta y se devuelve la libertad, se generaría un fraude a la ley. En consecuencia, es procedente la derogatoria del artículo 38 de la Ley de Migración. Hoy por la mañana escuchaba a algún señor asambleísta que decía que con la derogatoria del artículo 38 ya no se podrá deportar a algún extranjero porque incumpla la ley. Falso, señor presidente, falso, señores asambleístas, porque la deportación sigue vigente, eso no se topa. Veamos la incoherencia normativa sancionatoria. Por un lado, el artículo 607 del Código Penal establece que quien contraviene el espíritu de la norma o de la contravención de cuarta clase debe pagar hasta un monto de 28 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero qué insólito, la misma contravención cuarta de migración establecida en el artículo 38, ¿qué es lo que dice? Que se debe pagar una multa de 2,000 dólares, es decir, 70 veces mayor a lo que establece el artículo 607 del Código Penal. ¡Qué incoherencias, qué inconstitucionalidades! Como conclusión, señor presidente, el artículo 38 de la Ley de Migración es abiertamente opuesto al régimen constitucional vigente del país. No constituye una medida adecuada de control de flujos migratorios. Es previsible entonces que esto puede o quizás vino generando actos de corrupción, porque a lo mejor más fácil era sobornarle a un policía de migración dándole 200 dólares a fin de evitar pagar hasta 2,000 dólares. Su derogatoria, señor presidente, adecuará a la legislación nacional, tomando en consideración que el artículo 424 de la Carta Constitucional señala que las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones
En caso contrario, estas carecerán de eficacia jurídica. Por ello, yo pido a los señores asambleístas que hagamos valer este derecho constitucional y que aprobemos derogando este artículo, sin perjuicio también de aprobar las disposiciones transitorias en beneficio de los hermanos de Haití. Gracias, señor presidente.